Muy buenas tardes. Mi nombre es José Cortés, un siervo más, un instrumento más que a mi Señor y mi Salvador Jesucristo le ha placido por su gracia y por su misericordia tomar de lo más vil y menospreciado de esta tierra, transformar su vida para transmitir su palabra, su mensaje que Él tiene para la humanidad, para este mundo. Quiero en esta tarde, de parte de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, transmitir, como les dije, transmitir no una palabra mía, sino una palabra del gran yo soy, del Dios eterno, el Señor de los ejércitos. Una palabra que sé que, y estoy convencido que será necesaria y es necesaria en nuestras vidas para tiempos que usted y yo vamos a vivir y nos va a tocar vivir mientras permanezcamos en esta tierra. Así que yo quiero llevarles directamente a la palabra, como dice un dicho, al pan pan y al vino vino. Amén. Quiero que vayamos al Evangelio de San Mateo. Evangelio, vamos a la palabra, el Evangelio San Mateo. Evangelio San Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Voy a darles un tiempito mientras yo me acomodo las gafas para que podamos compartir la palabra y qué es lo que Jesucristo, qué es lo que nuestro Dios nos quiere transmitir, cuál es su mensaje para usted y para mí en estos tiempos que estamos viviendo y en los tiempos que nos tocará vivir. Dice Mateo capítulo 14, versículo 22. Esta porción de la palabra la leo a favor de ustedes con la autoridad de mi Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, bajo la unción, bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Dice Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca delante de él. Escuche esto. Jesús da una orden. Hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. O sea, pasar a otro lado. Entre tanto que Jesús despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ahora, vamos del versículo 24, donde empieza algo muy especial. Despedida la multitud, y versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada, escuche bien, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. El viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: es un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Oiga lo que está pasando aquí. Pedro está andando sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, lo asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, escuche bien ese versículo 32. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, precioso Padre, glorificamos y exaltamos tu nombre y cumplimos, Señor, tu palabra. Que todo lo que hagamos, sea de obra, sea bajo cualquier cosa que hagamos, Señor, lo hagamos en el nombre de Jesús. Sea de obra o sea de palabra, lo hagamos en el nombre de Jesús. Por eso, en el nombre de Jesús, Padre, yo pongo este tiempo y este momento en tus manos. Oro por mi vida, Señor, primeramente, para que pueda ser yo ese instrumento que tú, Señor, en este día usas. Y a través de este medio, Señor, usas para transmitir, Señor, tu palabra, para transmitir tu mensaje, Señor. Precioso, hermoso Espíritu Santo, te pido, Señor, precioso, que seas tú poniendo en mí fuego encendido en mi boca y purifiques mis labios para que tu palabra salga a través de este instrumento como es una fuente de agua viva, agua limpia, agua pura, agua sin ninguna contaminación. Y te pido, Señor, por los oyentes. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo seas tocando, seas sensibilizando cada corazón. Que estén atentos a tu palabra. Que no estén atentos a mí, sino a tu palabra, Señor. Señor, que sea mientras transmito tu mensaje, tu Espíritu Santo quebrantando todo corazón de piedra, toda dureza de corazón, Señor, y que en este día, Señor, sean, Señor, cambiados corazones de piedra por corazones de carne, sensibles a tu voz, sensibles a tu palabra, sensibles a tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Así que este tiempo, en el nombre de Jesús, yo creo que tú, Señor, me respaldas y que la unción de tu Espíritu Santo para impartir tu palabra, tu poder está sobre mi vida. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Como podemos ver en lo que leímos, hay una situación. Los discípulos, los apóstoles, entraron a una situación
donde por un momento hubo miedo, hubo temor. Ahora, si usted mira la palabra, estos hombres andaban con Jesús y ya habían sido testigos de cosas grandes y poderosas que Jesús había hecho más hacia atrás. Una de las cosas, antes de que Jesús le diga a sus discípulos, les dé esa orden de que entraran a la barca y que pasaran al otro lado, era que había habido un milagro, y fue la impartición, la repartición, la multiplicación de los panes y de los peces, donde dice la palabra que comieron más de 5,000, sin contar a las mujeres y sin contar los niños. ¿No cree usted que eso es algo maravilloso? ¿Eso es algo poderoso? Ahora, ellos ven este milagro, ven esto grande que hace nuestro Señor Jesucristo y otras cosas que habían sido testigos. Y ellos están en ese caminar. Caminaban con Jesús, como decimos por ahí, para arriba y para abajo. Caminaban con Jesús, testigos de todo lo que Jesús hacía o dejaba de hacer. Y ellos nunca habían experimentado algo más allá, digamos, de cosas buenas. No habían experimentado cosas malas ellos. Mientras estaban con Jesús, mientras estaban en ese caminar, vieron que Jesús hacía milagros en otros, maravillas en otros, ¿cierto? Pero ellos estaban confiados porque en ese momento ellos estaban con Jesús. Pero luego pasa algo acá. Por un momento Jesús se tiene que apartar de ellos, porque mi amado Jesús tiene que hacer algo muy especial. Ir a solas, a tener un tiempo de intimidad, de comunión con su Padre, con nuestro Padre. ¿Por qué Jesús tenía que estar en ese momento a solas? Había acabado de pasar un gran milagro y había tenido el respaldo de su Padre. Lo más ideal, lo más conveniente, lo más adecuado, lo más lógico es que Jesús quería glorificar a su papá, quería glorificar al Padre y necesitaba un tiempo de intimidad con Él. Ahora, hay una orden, Jesús le da, mientras Jesús toma ese tiempo de intimidad, de comunión con papá, Jesús le da una orden a sus discípulos: pasen al otro lado. Si usted también mira más adelante, después de pasar al otro lado, lo primero que hay allí es una liberación. Y luego siguen sucediendo más milagros, más prodigios, más cosas grandes y maravillosas. Jesús sabe qué va a pasar al otro lado. Jesús sabe qué es el propósito de pasar al otro lado. En algún momento, usted y yo hemos recibido promesas de parte de Dios. ¿Sabe qué son esas promesas? No, voy a cambiar la pregunta. ¿Sabe usted dónde están esas promesas? ¿Sabe dónde está ¿Sabe usted dónde está el cumplimiento de esas promesas? Están al otro lado. Al otro lado está el cumplimiento de las promesas.
Yo sé que Dios le ha dado promesas. A mí me ha dado promesas. Unas se han cumplido y otras están en el proceso para su cumplimiento. Pero sus promesas, mis promesas, aquellas que usted y yo hemos recibido de parte de Dios, están al otro lado. Ahora, lo primero que usted y yo debemos hacer es obedecer. ¿Qué tenemos que obedecer? La palabra de Dios, lo que Dios nos manda, lo que Dios nos ordena. Si miramos aquí, lo primero que Jesús, la primera orden o mandamiento, como lo quieras llamar, la primera orden que Dios le da a sus discípulos es subirse a la barca y cruzar al otro lado. Ahora, ellos le reciben la orden al Señor, cumplen la orden y empiezan su trayecto, su caminar. Digo de esta forma, creo que me estoy haciendo entender, hacia el otro lado. Usted y yo hemos caminado con el Señor Jesucristo y hemos tenido momentos hermosos, momentos maravillosos. Yo creo que usted, lo voy a decir por mi parte, yo he sido testigo de la mano de Dios en milagros, en maravillas y prodigios, tanto en la vida como de otras personas, como en las mías, como en mi vida. Soy testigo de la obra maravillosa, de los milagros, los prodigios de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estamos caminando, vamos bien, como decimos, va todo viento en popa. Así iban los discípulos, iban bien, viento en popa, creyendo y confiando en la palabra de Jesús, porque Él ya lo había declarado. No solamente era una orden, sino que era una declaración. Pasarían al otro lado. Yo sé que usted y yo vamos a pasar al otro lado, pero continuemos. ¿Cómo usted y yo podemos pasar al otro lado y apropiarnos de las promesas? Que las promesas del Padre se cumplan en nosotros, sus hijos. Ellos van bien, van viento en popa, relajados, tranquilos, no hay nada, dirigiéndose a dónde, hacia el otro lado. En nuestra vida, en nuestro caminar, vamos a vivir momentos buenos, pero también momentos, digamos, malos. Y muchos de nosotros caminamos con Dios. Nuestra fe nos lleva a confiar en un Dios, en un Padre, en el cielo. Y caminamos bien, y vamos bien, y vemos cómo Dios obra, y vemos cómo Dios actúa. Vemos las maravillas de Dios. Pero luego aquí pasa algo. Hay un momento donde los discípulos van a entrar y entran a una crisis. En este tiempo, en este momento, estamos a nivel terrenal, las naciones, estamos en una crisis. Una crisis que se vino por algo que está sucediendo, que no es desconocido en este momento por usted y por mí. Y es el COVID-19.
una enfermedad o una pandemia, un virus que está afectando las naciones y está afectando la vida de muchas personas. Pero escuche lo que le voy a decir. No solamente físicamente afectando su salud, muchas personas aún falleciendo. Está afectando nuestra crisis económica, está afectando nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque hay temor, hay miedo, hay angustia, hay desespero, hay incertidumbre, porque de todo lo que se está manejando aún hay dudas y en sí no sabemos qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Unos dicen que esto es verdad, otros dicen que es mentiras. Yo lo único que puedo decirle, Dios, nuestro Padre, es el único que sabe cuál es la verdad y cuál es la realidad de lo que se está moviendo. Pero también puedo decirle, le adelanto algo, Dios tiene el control. Amén. Dios tiene el control. Esto no está fuera de las manos de Dios. Continuamos. Entonces, cuando los discípulos van, empieza a suceder algo. Se levanta una tempestad y un fuerte viento. Pero este fuerte viento no era a su favor, era en su contra. Como podemos decir, dice en el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era ¿qué? Contrario. Iban bien. Así también nos ha pasado y nos va a pasar. Dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Después de ir bien, después de estar bien, comienza una crisis, comienza una situación adversa, comienza un problema, comienza una dificultad. En algún momento de nuestras vidas, después de estar bien, de un momento a otro, nos llegan tempestades, se nos vienen grandes olas y el viento empieza a hacerse contrario a nuestras vidas. Situaciones que nosotros no vivíamos, situaciones con las cuales nosotros no contábamos, como la muerte de un ser querido, la muerte de un allegado, ¿sí? El rompimiento de una relación sentimental, una quiebra, una crisis económica o una crisis espiritual. ¿Y cuándo ha venido esto? La mayoría de las veces, después de haber venido caminando bien. Ahora, vemos aquí lo que se presenta. Luego, en medio de todo esto, aparece nuestro personaje hermoso y maravilloso, el autor de la palabra, el autor de la escena que hay en este lugar, Jesucristo. Yo pregunto, ¿ustedes creen que Él no sabía por la situación en que iban a pasar los apóstoles? Él lo sabía. Yo te pregunto, hermano, hermana, amigo, amiga, que me estás escuchando, que me estás viendo, ¿tú crees que la situación por la que tú y yo estamos pasando en estos tiempos, bajo los efectos de esta pandemia, de este virus, muchos en situación crítica económica, han habido relaciones de parejas que decimos, esto es una cosa de locos, relaciones con los hijos por el encierro, por el aislamiento, por muchas cosas que aún como hijos de Dios o como creyentes no hemos sabido manejar, no hemos sabido controlar.
el desespero porque no sabemos de nuestros trabajos, qué vamos a hacer. Aquellos que tenemos trabajos independientes, no sabemos qué hacer. Nos encerraron, nos prolongan el encierro cada semana más, y como les decía antes, no sabemos dónde va a parar esto. Pero en medio de todo, hay alguien en el que usted y yo tenemos que confiar. Y es como he titulado este mensaje: Jesús es nuestra única esperanza. Se lo voy a repetir: Jesús es nuestra única esperanza. Ahora, se está viviendo una situación, olas, un fuerte viento, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo la palabra. Un viento que les será contrario. ¿No te has sentido muchas veces que has querido avanzar? ¿Has querido seguir adelante? ¿Te has propuesto a ser un buen padre, un buen esposo, un buen siervo, un buen líder, un buen pastor, un buen ministro? Y a veces como que el viento te es contrario. A veces como que las cosas no salen bien aunque te esfuerzas, aunque lo quieres dar todo. Y a veces como que sientes que no vale la pena. A veces sientes como el deseo de tirar la toalla. Y a veces has pensado, ¿y para qué lucho? ¿Para qué sigo adelante cuando el viento me está haciendo contrario? Recuerda algo, se me viene en este momento. Es la forma en que nadan los salmones. ¿Sabías que el salmón nada en contra de la corriente? Hace poco vi un video y me maravillaba esto, de cómo unos peces nadan en contra de la corriente. Tú y yo podemos nadar en contra de la corriente. Tú y yo podemos nadar aunque el viento, seguir adelante, avanzar aunque el viento se nos sea contrario, porque el más poderoso, el que está con nosotros. Amén. Sucede algo aquí. Y ese es el principio, los principios que tú y yo debemos aprender de esta palabra. En medio de toda la situación que estos hombres, los discípulos, están pasando, llegó el Maestro, llegó Jesús. Y miren cómo llega. No llega de una manera natural. Llega de una manera sobrenatural. Pero, escucha, pero para la vista de nosotros, para la vista de ellos, de esos discípulos, de esos hombres de la barca, llega de una manera sobrenatural, porque el caminar sobre las aguas para Jesús era algo natural. No sé si me entendiste. Amén. Entonces, como ven algo sobrenatural a la vista de los discípulos, ellos ven algo. ¿Qué es lo que ellos ven? ¿Qué ellos lo que creen que ven? Un fantasma. Ven a lo lejos una silueta, una sombra, algo que se acerca, y ellos dicen, es un fantasma. ¿Por qué ellos no reconocieron a Jesús en ese momento? Tienen días andando con Jesús, ya lo conocían su rostro, conocían su imagen, sabían su estatura, sabían todo. Hay algo que ellos tenían que los encegueció por un momento y les evitó reconocer quién era el que estaba caminando sobre las aguas. Era el miedo. Dice la palabra de Dios que ellos tenían miedo. A veces el miedo nos evita ver a Jesús. A veces el miedo nos evita identificar a Jesús. A veces el miedo nos enceguece de ver
una realidad, algo que perdura, algo que es real. Lo que estaba pasando sí era real, pero no iba a perdurar. Era una leve tribulación, era una leve angustia, una leve aflicción. Pero quien venía caminando sobre las aguas era el Eterno, era la verdad, era la vida. Pero ellos en su miedo, en su temor, no le reconocen. Muchas veces hemos tenido tanto miedo, tanto temor bajo una situación, bajo una crisis, que lo único que nos envuelve y nos dejamos envolver es en la angustia, en el desespero. Hasta el punto que muchos, escúchame, muchos han tomado el camino equivocado, como el suicidio, como el asesinar, el matar, el robar, el romper una relación, un divorcio, porque ya no pueden más, porque se han dejado infundir tanto miedo, tanta angustia, tanta desesperación, que sus ojos se han enceguecido y no han visto que hay alguien que tiene el poder, que lo que los hombres dicen que es imposible, para Él es posible. Y allí estaban estos hombres llenos de miedo, llenos de temor. No reconocieron a Jesucristo. Sigamos. Y aparece Jesucristo en escena y se escucha su voz y les habla. Tened ánimo, soy yo. Eso es lo que el Señor Jesucristo hoy te quiere decir. Yo no sé por qué situación estés pasando. Yo no sé cuál sea tu aflicción, tu angustia, tu desespero, tu desánimo. Pero hoy Jesús te dice, ten ánimo porque yo estoy contigo. Yo te sostendré de mi mano. Y eso es lo que Él hace más adelante, lo vamos a ver con los discípulos. Y si lo hizo con los discípulos, lo hará contigo y conmigo. Ahora vamos a que pasa algo maravilloso y vuelvo y le digo, vamos a sacar unos principios hermosos. Vamos a entender usted y yo por qué Jesús es nuestra única esperanza. El intrépido de Pedro, el más osado, el más atrevido de todos los discípulos. Y hace, digámoslo, un desafío, digámoslo de esta manera, al Señor Jesucristo y Él quiere probar, como muchas veces nos pasa a usted y a mí. Queremos probar, queremos comprobar si esto es de Dios, si esto no es de Dios. Pero Pedro también lo hace. Y le dice Pedro, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti. Y escuche lo hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo le responde, ven. Pero recibe una segunda orden. La primera era que pasara al otro lado del mar, cuando todo estaba tranquilo. Qué fácil es obedecer cuando todo está tranquilo, ¿verdad? Pero también en medio de una situación, Jesús también le da una orden. Jesús acepta el desafío, pero Jesús le da una orden y le dice, ven. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Que en medio de esa crisis, en medio de esa situación que estaba viviendo, ahí también Pedro con sus compañeros, Pedro decide escuchar la voz de Dios y obedecerle. ¿Y qué pasa con Pedro en medio de esta situación, en medio de esta tempestad? Dice la palabra que Pedro empieza a caminar.
Pedro está caminando sobre las aguas. Pedro sabe que las olas están, el viento está, y viento fuerte contrario está, pero Pedro está ¿qué? Caminando. Tú y yo hemos caminado. Y ese es el propósito, que sigamos caminando en medio de esta situación que en este momento estamos viviendo, afectados por el COVID-19, pero pasará esto y vendrán más pandemias, vendrán más enfermedades, se presentarán muchas cosas, situaciones difíciles, situaciones adversas, situaciones contrarias a lo que nosotros queremos, a nuestros sueños, a nuestras metas, a nuestros propósitos. Van a venir. Pero ¿cómo vamos a caminar? ¿Vamos a obedecer tú y yo a Dios? ¿O cuando estamos bien, o lo obedecemos porque es muy rico, Dios está cumpliendo su palabra, nada me falta, tengo que comer, tengo que vestir, tengo salud, todos estamos bien, todo como Él vive, todo bien? Pero ¿qué pasa? Vamos a obedecer, vamos a escuchar la voz en medio de la situación. Estamos en un tiempo de crisis donde usted y yo tenemos que estar atentos a escuchar la voz de Dios para poder tomar las decisiones correctas. Muchos en este tiempo están tomando decisiones incorrectas que los está llevando de mal en peor. Pedro empieza a caminar. Imagínense a Pedro, imaginemos a Pedro. Lázaro, el atrevido de Pedro. Ahora imaginémonos a Pedro caminando sobre las aguas. Pedro está ahí y Pedro va caminando sobre las aguas. Pero escuche, aquí están los detalles, aquí están las claves, aquí están los principios. Pedro tenía la mirada puesta en Jesús. Dice en el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pedro va caminando, pero Pedro mientras camina, no está mirando las olas, no está mirando el viento, ni las olas, no está mirando la inmensidad del problema, no está mirando la crisis, él está viendo ¿a quién? A Jesús. Él tiene su mirada puesta en Jesús y va caminando.